En articulaciones de la cabeza tenemos como principal las suturas del cráneo. Son articulaciones fibrosas inmóviles que conectan los huesos del cráneo. Y ejemplo sería la sutura coronal, sagital y lamoidea. También tenemos la articulación temporomandibular. Esta articulación es una articulación sinovial que permite movimientos de la mandíbula como abrir, cerrar y movimientos laterales. Es la conexión entre el hueso temporal del cráneo y la mandíbula. Y por último tenemos la gónfosis, que es entre diente y mandíbula. Esta articulación fibrosa une los dientes al hueso alveolar de la mandíbula y el maxilar. Es una articulación inmóvil. Vemos las articulaciones del miembro superior y estas son las siguientes. Comenzamos con la articulación esternoclavicular. Es una articulación sinovial de tipo silla de montar entre el esternón y la clavícula y permite movimientos de elevación, depresión, protracción y retracción de la clavícula. Seguimos con la articulación acromioclavicular. Esta articulación es sinovial plana entre el acromion de la escápula y la clavícula y permite movimientos de deslizamiento. Siguiendo con el miembro superior tenemos la articulación glenohumeral. Esta articulación es de tipo sinovial esferoidal entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, y esta articulación permite una amplia gama de movimientos del brazo. Seguimos con la articulación del codo. Esta articulación es sinovial de tipo bisagra, formada por el húmero, el radio y el cúbito, y permite flexión y extensión del antebrazo. Entre el radio y el cúbito tenemos una membrana interósea que es fibrosa y conecta el radio y el cúbito a lo largo de toda su longitud, proporcionando estabilidad y permitiendo la transmisión de fuerzas. Luego tenemos la articulación del antebrazo, donde incluye la articulación radiocubital proximal y distal, que permiten la pronación y supinación del antebrazo. Y terminando tenemos la articulación de la muñeca, que es una articulación sinovial entre el radio, el cúbito y los huesos del carpo. Y esto permite movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción de la mano. El tórax, también conocido como la caja torácica, contiene varias articulaciones importantes que conectan las costillas con la columna vertebral y el esternón. Las principales articulaciones del tórax son articulaciones costovertebrales. Estas son las articulaciones entre las cabezas de las costillas y las vértebras torácicas de la columna vertebral. Articulaciones costotransversas son las articulaciones entre las costillas y las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Articulaciones costocondrales son las articulaciones entre las costillas y el cartílago costal o cartílago costolateral, que luego se conectan con el esternón. Y por último, articulación esternocostal es la articulación entre el esternón y el cartílago costal o cartílago costal medial. Estas articulaciones permiten movimientos limitados que son importantes para la respiración y la flexibilidad del tórax durante la respiración y otros movimientos corporales. Las articulaciones del tórax permiten varios tipos de movimientos que son fundamentales para la respiración, la postura y otros movimientos corporales. Los principales tipos de movimientos que estas articulaciones facilitan son los movimientos de respiración. Las articulaciones costovertebrales y costocondrales permiten que las costillas se muevan durante la respiración. Durante la inspiración, inhalar, las costillas se elevan y se expanden hacia afuera, aumentando el volumen torácico. Durante la expiración, exhalar, las costillas descienden y se contraen hacia el centro, reduciendo el volumen torácico. Movimientos de flexión y extensión. Las articulaciones entre las vértebras torácicas y las costillas permiten movimientos de flexión, que es flexionar hacia adelante, y extensión, extender hacia atrás del tronco. Estos movimientos son importantes para actividades como inclinarse hacia adelante o hacia atrás. Movimientos de rotación. Aunque limitados, las articulaciones del tórax también permiten ciertos grados de rotación del tronco. Esto es útil para actividades que requieren torsión del cuerpo, como al girar para mirar hacia un lado. Y por último, movimientos de elevación y depresión del esternón. La articulación esternocostal y las articulaciones costoesternales permiten movimientos de elevación y depresión del esternón, aunque estos movimientos son más limitados en comparación con las articulaciones costales. Estos movimientos combinados permiten una variedad de funciones vitales y actividades diarias que implican el movimiento del tronco, la respiración adecuada y la estabilidad postural.
Las articulaciones de la columna vertebral incluyen las de los cuerpos vertebrales, las de los arcos vertebrales, las craneovertebrales, las costovertebrales y las sacroiliacas. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Estas articulaciones tienen como función dar soporte y resistencia al cuerpo. Su clasificación estructural es la articulación cartilaginosa secundaria, sínfisis, que permiten un movimiento limitado y tienen superficies articulares conectados por cartílago. Su clasificación funcional son anfiartrosis, es decir, que permiten un movimiento limitado. Su tipo de palanca es palanca de primer grado. Las articulaciones oncovertebrales o articulaciones de Luschka, su función es dar estabilidad y movimiento y amortiguación en la columna cervical. Por su clasificación estructural son sinoviales, pero otros dicen que son cartilaginosas degenerativas. Estas articulaciones tienen cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial y permiten un movimiento más libre y lubricado. Su clasificación funcional son diartrosis o anfiartrosis por parte del cartílago degenerativo. Tiene un movimiento libre, lo cual encajaría con la estructura sinovial. Su tipo de palanca es palanca de primer grado. Las articulaciones de los arcos vertebrales. Su función es permitir el movimiento de deslizamiento, determinar el tipo de movimiento y proporcionar estabilidad a la columna vertebral. Por su clasificación estructural son sinoviales planas. Estas articulaciones son cigoapoficiales, lo que significa que tienen superficies articulares planas que permiten el movimiento de deslizamiento. Por su clasificación funcional son diartrosis, es decir, que permiten una amplia gama de movimiento libre, y su tipo de palanca es de primer grado. Las articulaciones craneovertebrales son de dos tipos. Encontramos aquí las articulaciones atlanto-occipitales que están entre el atlas C1 y el hueso occipital, y las articulaciones atlantoaxiales entre las vértebras C1 y C2. Las articulaciones atlanto-occipitales. Su función es dar inclinación de la cabeza, flexión y extensión del movimiento, el momento como de decir sí. Su clasificación estructural son sinoviales de tipo elipsoides condileas. Y su clasificación funcional son diartrosis, es decir, que tienen un amplio gama de movimiento, y su tipo de palanca es de primera clase. Las articulaciones atlantoaxiales, su función es la rotación de la cabeza, el movimiento de decir no. Su clasificación estructural son sinoviales trocoides en la articulación atlantoaxial media y sinoviales planas en las articulaciones atlantoaxiales laterales. Por su clasificación funcional son diartrosis, es decir, que tienen una amplia gama de movimiento, y su tipo de palanca es de primera clase. Vamos a hablar sobre las articulaciones del miembro inferior. Empezamos con la cintura pélvica, en la cual vamos a encontrar tres articulaciones. Empezamos con la articulación sacroiliaca, la cual une el sacro con los huesos ilíacos de cada lado. Esta es una articulación sinovial plana que permite movimientos muy limitados. Luego encontramos la sínfisis del pubis. Es una articulación cartilaginosa que une las dos mitades del pubis anterior de la pelvis. Esta articulación permite un ligero movimiento y amortigua la pelvis. Y luego encontramos la articulación lumbrosacra, la cual une la vértebra L5 con el sacro. La cintura pélvica vamos a encontrar diversas estructuras. Entre ellas están los huesos de la pelvis, los ligamentos y los músculos. En los huesos de la pelvis encontramos el hueso ilíaco, que está a cada lado de la pelvis y está compuesto por el ilium, el isquio y el pubis. Luego encontramos el hueso del sacro, que es un hueso triangular que se ubica en la base de la columna vertebral, y luego encontramos el coxis, que está situado debajo del sacro. Ahora con los ligamentos vamos a hablar del ligamento sacroiliaco anterior y posterior. Estos dos refuerzan la articulación sacroiliaca. El ligamento iliolumbar también está, y este conecta el ilium con la columna lumbar. Luego está con el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, los cuales ayudan a estabilizar la pelvis. Hablando de músculos, también tenemos cuatro músculos. Tenemos a los músculos del suelo pélvico, que soportan a los órganos pélvicos, los músculos de los glúteos, en el cual encontramos el glúteo mayor, el medio y el menor. Y estos son importantes para la movilidad. Y también tenemos a los músculos aductores, que están situados en la parte interna del muslo, que ayudan a la aducción del muslo. Y los músculos iliopsoas, que están formados por el psoas mayor y el ilíaco,
y estos son importantes para la flexión de la cadera. Hablando del tipo de palancas que tiene cada uno, vamos a encontrar que ninguno directamente se encuentra asociado a una palanca. Por ejemplo, en la articulación sacroiliaca no se clasifica directamente como una palanca en un sentido biomecánico tradicional, debido a su movimiento limitado, así que su principal función es la estabilidad y la transferencia de carga, más que generar movimiento a través de la palanca. Luego vamos a tener a la sínfisis púbica. Esta es igual a la articulación sacroiliaca. En la sínfisis púbica no se clasifica fácilmente como la palanca, debido a su movimiento extremadamente limitado y a su función de estabilidad y amortiguación. Este no cumple con criterios típicos para cumplir una palanca de biomecánica. Ahora tenemos la articulación lumbrosacra. Esta articulación puede funcionar como una palanca de primera clase cuando se considera la acción de los músculos de la espalda baja y de los músculos abdominales. Por ejemplo, durante la extensión de la columna, la fuerza muscular se aplica en el lado del punto de apoyo, o sea, la articulación lumbrosacra, y el peso en el tronco que actúa como la resistencia en el otro lado. Continuando con las estructuras, vamos a encontrar la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es una de las articulaciones más complejas y grandes del cuerpo humano, que está formado por varios componentes como huesos, cartílagos, ligamentos, tendones y bursas. En los huesos podemos encontrar el fémur, la tibia y la rótula. Otra estructura que encontramos es el cartílago articular, que cubre las superficies de los cóndilos femorales y la superficie articular de la tibia, permitiendo movimientos suaves entre estos huesos. Otro que tenemos es el menisco, que son dos estructuras de fibrocartílago en forma de C y O, que son el menisco medial y el menisco lateral, respectivamente, que se encuentran entre el fémur y la tibia, actuando como amortiguadores y distribuyen la carga para mejorar la estabilidad de la rodilla. Los ligamentos también que encontramos son el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Y también encontramos el ligamento patalofemoral. Este conecta la rótula con el fémur y contribuye a la estabilización de la rodilla. También tenemos tendones como el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano, que conecta la rótula con la tibia. Otra estructura que tenemos son las bursas, que son pequeñas bolsas llenas de líquido sinovial que reducen la fricción y permiten un movimiento suave en las estructuras de la rodilla. Luego encontramos la cápsula articular y la membrana sinovial. La cápsula articular es una estructura de tejido conectivo que envuelve la articulación de la rodilla, así proporciona un soporte para esta. También tenemos la membrana sinovial que recubre la cápsula articular y secreta líquido sinovial, la cual va a lubricar la articulación y va a reducir la fricción. También tenemos músculos, que son los músculos de la rodilla, y los principales, que van a ser el cuádriceps para la extensión y los isquiotibiales como para la flexión. La principal función que tiene la rodilla es la movilidad, la estabilidad y la transmisión de fuerza y la protección de estructuras internas. Para la movilidad tenemos que hacer flexión y extensión, la cual va a permitir doblar y estirar la pierna. Esto es crucial para correr, saltar, sentarse y ponerse de pie. Ahora, la estabilidad que le da va a ser un soporte de peso corporal y estabiliza durante el movimiento, junto con los ligamentos y los meniscos. Para la amortiguación va a tener una absorción de impactos y una reducción de fricción. Y para la transmisión de fuerzas, la rodilla transfiere fuerzas generadas por los músculos de la pierna al suelo, lo que permite la locomoción a otras actividades físicas. Y para protección de estructuras internas tenemos la protección de la articulación, en donde la rótula protege de parte frontal la articulación de la rodilla y proporciona un punto de palanca entre el tendón del cuádriceps. Y como el tipo de palanca que tiene la rodilla es de tercera clase, porque la fuerza aplicada está en el punto de apoyo y la resistencia. Luego tenemos las articulaciones tibioperoneas, o también tibioperoneas, las cuales son articulaciones que conectan la tibia y el peroneo. Hay dos articulaciones principales en estos huesos, la articulación tibiofibular proximal y la articulación tibiofibular distal, la cual tienen distintas estructuras.
Empezamos que la tibiofibular proximal es un tipo de articulación sinovial plana ubicado entre la cabeza de la fíbula y el cóndilo lateral de la tibia. Las estructuras que presenta son las superficies articulares, que es la cara articular de la cabeza del peroné y la cara articular del cóndilo lateral de la tibia. Luego también tenemos la cápsula articular que rodea la articulación y contiene líquido sinovial. También tenemos los ligamentos que tiene, que es el ligamento anterior de la cabeza del peroné y el ligamento posterior de la cabeza del peroné. Y también emite movimientos de deslizamiento muy limitados, proporcionando estabilidad durante la flexión y la extensión de la rodilla y el tobillo. Ahora tenemos la articulación tibiofibular distal, la cual es un tipo de articulación de sindesmosis fibrosa, ubicada en el extremo distal de la tibia y en el extremo distal de la fíbula, justo por encima del tobillo. Las estructuras que presenta son las superficies articulares, que es la cara distal del peroné, y la escotadura fibular de la tibia. Los ligamentos que presenta también son los tibiofibulares anterior y posterior y el interóseo. Y los movimientos son limitados para acomodar la flexión y la extensión del tobillo, permitiendo una ligera separación de los huesos durante la dorsiflexión de este. Luego tenemos la membrana interósea, que es un tipo de estructura fibrosa ubicada. Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Luisa González, Carlos Samaniego, Almudena Sánchez y Paula Silva. Vamos a hablar sobre las principales articulaciones de cabeza, miembros superiores, tórax, columna, miembros inferiores y clasificarlas según su estructura y función y el tipo de palancas que pertenecen. Permitiendo una ligera separación de los huesos durante la dorsiflexión de este. Luego tenemos la membrana interósea, que es un tipo de estructura fibrosa ubicada a lo largo de toda la longitud entre la tibia y peroné. La función es conectar firmemente la tibia y el peroné, proporcionando estabilidad y sirviendo como un sitio de inserción para los músculos de compartimiento anterior y posterior de la pierna. Entonces decimos que las funciones de estas articulaciones son la estabilidad, la movilidad y la transmisión de fuerzas. Ahora tenemos el tipo de palanca que es cada una. La articulación tibiofibular proximal, esta no actúa directamente como una palanca para el movimiento principal. Su función es principalmente de estabilidad y soporte. Y se considera en el contexto de su función de estabilidad en la rodilla, los músculos circundantes, y no se clasifica como una palanca primaria, secundaria o terciaria. Ahora, la articulación tibiofibular distal es similar que la tibiofibular proximal. Esta no se clasifica directamente como una palanca biomecánica. Y tenemos también la membrana interósea, que tampoco se clasifica como una palanca, sino que actúa como una estructura de soporte y de conexión entre la tibia y el peroné y proporciona un sitio de inserción para los músculos. Luego tenemos la siguiente articulación, que es la articulación talocrural, la que comúnmente se llama o se la conoce como la articulación del tobillo. Esta es una articulación sinovial que conecta la pierna con el pie. Esta es una de las articulaciones más importantes de la movilidad y estabilidad del cuerpo humano. Las principales estructuras que lo componen son los huesos, sus superficies articulares, ligamentos, la cápsula, la membrana y ya. En los huesos tenemos a la tibia, a la fíbula y al talón. La tibia es el hueso grande de la pierna, forma parte medial interna de la articulación del tobillo. La fíbula es el hueso delgado de la pierna que forma la parte lateral externa de la articulación del tobillo, y el talón también es conocido como calcáneo, que se encuentra debajo del astrágalo. Ahora tenemos las superficies articulares. Tenemos como superficie la extremidad distal de la tibia, la extremidad distal de la fíbula y el astrágalo. También ahora tenemos los ligamentos. Los ligamentos, tenemos 4 ligamentos. El ligamento lateral externo, peroneo astragalino anterior y posterior. Este refuerza la parte lateral externa de la articulación, previniendo la inversión del pie. Luego tenemos el ligamento lateral interno, el deltoide, que refuerza la parte interna o medial de la articulación, estabilizando la eversión del pie. Luego tenemos el ligamento sindesmótico interóseo tibiofibular, que une la tibia y la fíbula entre sí, proporcionando estabilidad adicional a la articulación talocrural.
y los ligamentos capsulares que refuerzan la cápsula articular alrededor de la articulación del tobillo. Ahora tenemos la cápsula articular, la cual rodea la articulación talocrural y contiene líquido sinovial, que lubrica las superficies articulares, reduciendo así la fricción y facilitando el movimiento suave del tobillo. También tenemos la membrana sinovial, que es la que recubre la cápsula articular y secreta el líquido sinovial, que también va a lubricar la articulación y nutre el cartílago articular. También tenemos los movimientos que es esta articulación. Esta articulación hace movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión. Y la función principal de esta es que permite la flexión y extensión del pie, así como movimientos de inversión y eversión. También es crucial para la postura, el equilibrio y la locomoción, facilitando actividades como caminar, correr, saltar y mantener el equilibrio en terrenos irregulares. Ahora, el tipo de palanca que es esta articulación se clasifica como una palanca de primer clase. El pie, vamos a hablar respectivamente de 4 articulaciones que podemos encontrar en esta. Tenemos la articulación subtalar, la cual está entre los huesos del astrágalo y el calcáneo. Tenemos su superficie articular, que es la superficie posterior del astrágalo y la superficie superior del calcáneo. Los ligamentos que tenemos en esta también son los del seno del tarso, que es el talocalcáneo, calcáneo navicular y calcáneo cuboide, y los ligamentos taliocalcáneo interóseos. Tenemos una cápsula articular en la cual envuelve la articulación y produce líquido sinovial. Y los movimientos que realiza esta articulación son supinación y pronación, que en este caso sería inversión y eversión. La función que tiene esta articulación es que facilita el movimiento de la inversión y la eversión del pie, permitiendo una adaptación efectiva a terrenos variados y una absorción eficiente de impactos durante la marcha de movimiento. Contribuye a la estabilidad del pie y del tobillo al redistribuir las fuerzas de carga durante el contacto del suelo. Ahora, el tipo de palanca que es esta es una palanca de segunda clase. La razón es porque la articulación subtalar, el eje de rotación o el fulcro, está en la cabeza del astrágalo. La resistencia, el peso del cuerpo y las fuerzas de resistencia durante la inversión y eversión están en la planta del pie. Y la fuerza que es producida por los músculos del tobillo y de la pierna que se aplican a través del talón o el calcáneo. Otra de las articulaciones más importantes son las articulaciones tarso-metatarsianas, las cuales están compuestos por los huesos metatarsianos o los 5 huesos de los metatarsos y los huesos tarsianos, que son el cuboides, escafoides y las 3 cuñas. Ahora tenemos las superficies articulares, que son las carillas articulares de los metatarsianos y los huesos tarsianos. Y tenemos los ligamentos. Encontramos el ligamento plantar, que son los ligamentos metatarsianos plantares. Tenemos que hay una cápsula articular que rodea la articulación y contiene líquido sinovial. Y los movimientos permitidos son la flexión y extensión del antepié durante la marcha. La función que encontramos aquí es proporcionar flexibilidad y permite movimientos de flexión y extensión del antepié durante el impulso de la marcha y de la carrera. Transmiten fuerzas generadas por los músculos del pie hacia los huesos metatarsianos, facilitando el movimiento de fluido y eficiente del pie. Ahora, el tipo de palanca tenemos que es una palanca de primera clase. La razón es de que la articulación tarso-metatarsiana actúa como palanca de la primera clase porque el eje de rotación o fulcro está entre las fuerzas aplicadas, que son producidas por los músculos del pie y la pierna, y la resistencia, el peso del cuerpo y las fuerzas de resistencia durante la flexión y extensión del antepié. Con las articulaciones importantes están las metatarsofalángicas, las cuales están compuestas por los metatarsianos, por los 5 huesos, y las falanges. Tenemos que las superficies articulares son las cabezas de los metatarsianos y las bases de las falanges proximales. Ahora, en ligamentos tenemos que son ligamentos colaterales, medial y lateral, y también tenemos los ligamentos plantares, que son los ligamentos metatarsianos plantares. Tenemos una cápsula articular que mueve la articulación y produce líquido sinovial. Y los movimientos que permite son la flexión y extensión de los dedos del pie.
Ahora, la función de estas son, como dije, la flexión y extensión de los dedos del pie, facilitando la propulsión durante el despegue del suelo, o sea, en un salto, y contribuye a mantener la estabilidad del pie al distribuir adecuadamente la carga durante la marcha y otras actividades. Ahora, el tipo de palanca que se presenta en estas articulaciones son igualmente palancas de primera clase. Las razones de que las articulaciones metatarsofalángicas, el eje de rotación está entre la fuerza aplicada, que es producida por los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie, y la resistencia es el peso del cuerpo y las fuerzas de resistencia durante la flexión y extensión de los dedos de este mismo. Y por último, de las articulaciones más importantes de estas, tenemos que las articulaciones interfalángicas son las últimas que vamos a ver y están compuestas por las falanges. En total son 14 falanges. Las superficies articulares son las falanges proximales y distales. Los ligamentos que podemos encontrar aquí son los ligamentos colaterales medial y lateral y los ligamentos plantares. También tenemos una cápsula articular que mueve la articulación y produce líquido sinovial. Ahora, los movimientos permitidos por esta articulación son la flexión y extensión de los dedos del pie. Como función tenemos lo que acabé de decir, que permite la flexión y extensión del pie, y son esenciales para el agarre y el equilibrio durante la locomoción. También ayudan a la adaptación de superficies irregulares y en la respuesta rápida de estímulos externos. El tipo de palanca que tiene esta articulación es la palanca de tercer grado o de tercera clase, la cual la razón es porque la resistencia, que es el peso del cuerpo, y las fuerzas de resistencia durante la flexión y extensión de los dedos del pie, está entre el eje de rotación, que es el fulcro, y la fuerza aplicada, producida por los músculos intrínsecos del pie y los tendones, que son flexores. Las articulaciones costovertebrales son articulaciones que tienen como función permitir los movimientos respiratorios al facilitar la elevación y depresión de las costillas. Su clasificación estructural son las sinoviales planas y su clasificación funcional son diartrosis. Y en las articulaciones sacroiliacas, su función es dar soporte, estabilidad y movimiento limitado crucial para actividades cotidianas. Su clasificación estructural es sinovial y su clasificación funcional es artrosis, es decir, que tiene un movimiento limitado. Ahora vamos